Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente. El objetivo es que ustedes conozcan la verdadera historia, cantada, contada, como diría Enriquito Rojas, con su propia boquita de comer de nuestros invitados. Así que hoy tenemos un grande, pero como siempre vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte set aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y todos ustedes que están en sus hogares para disfrutar de esta entrega especial de estas historias de los grandes deportistas, con un invitado que es sinónimo de victoria, liderazgo y disciplina. Les voy a adelantar, le llaman el Señor de los Anillos, pero será Tomás quien nos dirá más sobre el invitado en una interesante semblanza. Hoy está con nosotros Melvin López. Nace en Santo Domingo el 5 de junio de 1974 y es considerado uno de los más exitosos y laureados entrenadores de baloncesto de la República Dominicana, con una carrera que abarca más de 3 décadas y múltiples títulos en distintos niveles del baloncesto dominicano e internacional. López, cuya familia residía detrás del Club Mauricio Báez, desde los 6 años le nace la inquietud por el juego, ya que su tío Modesto Pechera Guillén era entrenador del club y quien lo llevaba a los juegos y las prácticas del equipo superior. Más tarde es invitado a jugar baloncesto en la categoría Mini Benjamín cuando contaba con 10 años y donde además estudiaba en el Colegio Gran Poder de Dios. Desde los 10 años hasta los 16 participó en las categorías menores del Club Mauricio Báez y a los 14 años fue su primera experiencia dirigiendo un equipo de niños de 10 años en un invitacional celebrado en José Casa Club en 1988, sustituyendo al entrenador Julio César Javier Ayata, que por compromisos lo dejó al frente del equipo para ese evento. Por compromiso de estudios y trabajo, López se retira del baloncesto y hace su regreso en 1994, cuando se inicia en la categoría infantil con Saturnino Martínez. A partir de ahí pasa a ser entrenador del club, luego es designado como estadístico del equipo superior. En 1995 pasa a ser asistente del entrenador y debuta en 1997 en el baloncesto superior como asistente del entrenador José Bollón Domínguez, y en una ausencia de Bollón por un viaje al exterior, López toma la rienda del equipo y en 3 partidos lo ganó todo y clasificó al equipo. Melvin López ha sido campeón en más de 30 torneos superiores en diversas ciudades del país, como han sido el Distrito Nacional, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Moca, entre otras ciudades. Por eso se ganó el nombre del Señor de los Anillos. Melvin López fue el principal entrenador de la selección nacional entre el 2016 al 2022, con logros importantes, como fue medalla de bronce en el Centrobásquet 2016 en Panamá, clasificación al Mundial FIBA 2019 en China y participación en la America Cup 2019 en Brasil. López preside el Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto y junto a José Maíta Mercedes trabaja en los programas de selecciones formativas de la Federación Dominicana de Baloncesto. Historias de los grandes deportistas. Hoy se viste con traje dorado para recibir a un ícono de la dirigencia del baloncesto en nuestro país. Hoy estaremos conversando con Melvin López. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado especial. Bueno, señores, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas, de este bloque Teledeportes, a través aquí de este su canal de noticias N16. Tal como dijimos en la introducción, hoy tenemos con nosotros a uno de los más laureados dirigentes del baloncesto de República Dominicana, una gran historia, una gran trayectoria, y precisamente vamos a conversar con Melvin. Melvin, bienvenido al programa. Nos gustaría que nos diera una reseña de esos primeros años, dónde naciste específicamente, en qué sector, por qué tu pasión por el baloncesto, aunque muy temprana edad dejaste el baloncesto como jugador activo para entonces inclinarte como entrenador. Me gustaría que nos diera esa pincelada, dónde correteaba esos primeros años tuyos, dónde estudiaba, y que nos hable así amplia pero reducidamente, pudiéramos decir, de la trayectoria de niño de Melvin López. Bienvenido al programa.
Bueno, Tomás, Luis, muchísimas gracias. Saludar a todos los amigos televidentes que nos siguen a ustedes. Felicitarles doblemente, primero por el programa, por el gran espacio que tienen, y segundo por esta simbiosis que me hacen, y yo pues me siento muy halagado con la presentación, Tomás, de verdad que sí. Parece que hiciste la tarea. Pasamos la tarea. Qué bueno, bien. Mira, yo nací en el sector de Villajuana, la calle Virgil Díaz, entre la Mauricio Báez y la calle Paraguay, justo detrás del Club Mauricio Báez. Y desde pequeño, pues, mi familia tenía una casa ahí, y mi tío Modesto Guillén me hizo construir una cancha de baloncesto. Me construyeron ahí una pequeña cancha de baloncesto en la marquesina, en la marquesina de la casa. Y ahí pues yo empecé a tirar mi bolita al principio, y luego de eso pues estuve siempre cerca del club. Estudié en el Colegio Gran Poder de Dios, como bien dijiste, y mis primeros años y casi toda mi vida la he pasado ahí en ese entorno de la calle Vigil Díaz, la Paraguay, la Mauricio Báez, la Sumalbuel, la 21, la Mauricio Báez. Ese ha sido mi entorno de vida. Sería, pero Modesto Pechera, como le decimos nosotros, vio en ti ese talento, o tú habías pensado antes en otro deporte, que simplemente, bueno, vio que tú tenías te habías descantado por ese deporte y te dijo que hizo la cancha? No, yo no creo. Yo era muy niño. Yo pienso que más bien fue como porque yo iniciara a hacer algún deporte, porque tuviera alguna actividad de ocio, y para que no estuviera en la calle, me la construyó ahí en la marquesina. Yo invitaba a los amiguitos míos a que vinieran a jugar conmigo ahí, y nada, como te digo, yo estaba muy pequeño, 6 años, 8 años, y luego de eso, entonces ya yo inicio en el club ya como atleta. Primero Modesto me llevaba a mí siempre a los juegos, mi mamá me llevaba a los juegos siempre. Bueno, era a través de Modesto, pero era mi mamá la que me llevaba. Entonces yo recuerdo haber ido al Eugenio María de Hosto, recuerdo haber ido al Club San Lázaro, a San Carlos, recuerdo haber ido Palacio de los Deportes también. En mi niñez tenía yo 7 años cuando se inauguró el primer torneo de baloncesto superior de Santiago, y antes de su inauguración pues se hizo un juego de exhibición de los clubes superior de aquí, que fueron a jugar allá, y Mauricio Báez le tocó jugar contra Naco, y yo asistí a ese juego porque me llevó mi mamá de la mano de Modesto Guillén. Mira, tú haces, en la reseña que hacías, tú hacías mención de varios clubes, sobre todo clubes que participaron en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional, y tú eres un asiduo visitante al Club Mauricio Báez. Pero en esa época de niñez, ¿qué jugador te impactó, que tú veías y que te motivaba, y que tú decías, wow, como niño, un jugador determinado, ya sea del Club Mauricio Báez o de eso, o un club de esos que ya tú mencionaste que eran clubes que accionaban en nuestro baloncesto superior? Mira, yo no te puedo decir de un jugador que me impactó. A mí me impactaba mucho la figura de Fernando Teruel, probablemente porque Fernando era el que marcaba las directrices, que marcaba las pautas, y era el jefe de nosotros. Fernando me impactaba a mí, y yo siempre veía, por ejemplo, en Eugene Richardson, José Bollón Domínguez, Ramón Montante Castillo, yo veía como personas que eran nuestros ídolos del barrio, y me sentía no tan lejos de ellos porque yo estaba muy cerca, porque aparte de que fui sobrino o soy sobrino de Modesto Guillén, que era parte del equipo superior, más luego yo empecé a trabajar con ellos como aguatero. Entonces yo no lo veía tan distantes a ellos, sino que era como que yo era parte de ellos. Y esa etapa de jugador, ya cuando subes superior y más esas etapas, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, primero yo como jugador jugué la categoría mini benjamín, jugué el mini básquet. En el mini básquet fui seleccionado a la representación del distrito en un torneo nacional. Eso fue en el año 1984-86. 1986 jugamos aquí en Santo Domingo.
y jugué intermedio, jugué infantil. Cuando ya era mi último año, yo tenía la virtud, gracias a Saturnino Martínez, a mis entrenadores, Ayata y demás, de que yo, siendo de una categoría inferior, jugaba en una categoría superior a la mía. Tuve esa virtud, tuve esa gracia. Pero entonces, cuando ya era mi último año infantil, yo jugué con el equipo juvenil y ahí yo tuve que parar porque venían los preparativos para lo que era mi graduación de bachiller. Yo estudié en el Liceo Víctor Estrella Liz, La Perito, y entonces era un poquito exigente con las cuestiones de la graduación. Yo era secretario general del comité de pregraduación y entonces pues tuve que desligarme, apartarme un poco del baloncesto por esa etapa. Eso fue en el año 1990, yo con 16 años. Ya en diciembre del 90 una persona se acerca a donde mi mamá y le dice que quiere que yo trabaje con él. Y yo en enero del 91 empiezo a trabajar por lo que era el trabajo, lo que era el deporte y el estudio, pues se desligaron un poco. Y yo en el año 91 entonces empiezo a trabajar. Ya por el año 94 yo decido en unas vacaciones dejar el trabajo y me quedo siendo entrenador a solicitud de Saturnino Martínez. Ya ahí entonces sí retornamos con lo que son los estudios y lo que es el deporte. Mira, tú hacías referencia al caso de Fernando Teruel. Fernando fue uno de nuestros invitados en la segunda etapa, Luis, de la segunda temporada. Y Fernando, podríamos decir que tuvo una carrera similar a la tuya. Fernando nos decía que él se retiró temprano como jugador y se puso a dirigir. Tú, en la reseña que hacíamos, tú a los 14 años debutas como dirigente en un evento que se hizo en el club, en Yo sé que Casa Club. Pero ¿quién te descubre, quién te dice a tan temprana edad que tú tenías más talento para dirigir que para jugar? Bueno, yo no creo que se haya descubierto eso porque yo no era mal jugador de baloncesto. Pero sí, Julio César Javier Ayata nos hacen ese invitacional, que por cierto lo organizaba Ramón Díaz, el Peje, en el José Casa Club. Y cuando él organiza esto, Ayata decide que yo vaya porque él no podía, tenía unos compromisos y él no podía ir a dirigir el equipo minibásquet. Yo con 14 años dirigía a los niños de 12 y me envió ese primer fin de semana. A él parece que le agradó y los fines de semana posteriores, pues yo seguía asistiendo con los niños. A mí me encantaba porque yo era otro niño de 14 años. Yo sé que Casa Club tenía piscina y entonces tenía cancha de baloncesto, tenía de todas las amenidades, no tenía que pagar un peso, no íbamos sábado y domingo. Entonces para mí era una recreación, aparte de que estaba aprendiendo algo que yo en ese momento desconocía, porque yo no pensé en ese momento que iba a ser entrenador. Yo acompañaba a los muchachos ahí y a la vez me divertía. Mira, tú pasaste prácticamente por todos los procesos en el Club Mauricio Báez, de aguatero, era estadístico con el equipo. En 1997 en el torneo de baloncesto superior eres asistente de Bollón Domínguez. Te queda al frente del equipo por 3 partidos. ¿Qué significó tú verte en un escenario como en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, dirigiendo al equipo de Mauricio Báez, aunque de manera interina, lo llevaste incluso a la clasificación? Pero ¿qué significó para ti ese momento, tú viniendo desde la parte más de abajo del club hasta llegar a formar parte de la dirigencia del club superior? Yo no me lo creía. Yo estaba ahí y sorprendido y digo, pero en serio, sí. Y bueno, pues la gracia de Dios pudimos asumir ese reto. Y los muchachos que estaban en el equipo en ese momento, los que quedaron, porque los jugadores estelares se habían ido con la selección. Okay. Los jugadores estelares del equipo se fueron con la selección. Yayo Almonte, José Molina y Henry Lagua Paulino se fueron con la selección, juntamente con Bollón Domínguez. Entonces nosotros nos quedamos los demás, y los Pablo Toribio, los Henry Labamba, Ojitos Paulino, Miguel Puello, esos muchachos, Johanny, pues me acompañaron ahí y me ayudaron y logramos lo que en ese momento parecía difícil. Estaba también Osiris Ricardo, recuerdo,
y ganamos esos 3 partidos y gracias a Dios clasificamos el equipo. Cuando ya ellos regresaron, pues se encontraron con esa noticia de que íbamos a la semifinal. Diríamos que tiene influencia de Pechera, de Ayata y de Bollón. ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? Y de Teruel, y de Celio Rocco, y de Osiris Martí, Duquela, Saturnino. Saturnino. Mira, yo soy una persona que siempre me gusta copiar lo bueno, y lo malo, pues lo malo no le pongo mucha atención. Ayata era muy meticuloso enseñándonos a nosotros, nos exigía mucho y yo trataba de implementar eso con los muchachos que dirigía. Saturnino era una persona que nos daba mucho espacio para que nosotros nos desarrolláramos y eso a mí también me hizo, siempre lo tuve ahí. Teruel es una persona muy motivadora, Teruel es un psicólogo, Teruel es un gran ser humano y yo tengo esa gran influencia del profesor Teruel. Lástima que no soy como él, pero tengo esa gran influencia de esa gallardía, de esa sociología y psicología que él implementa en los equipos que dirigió. Osiris Duquela era un estratega, Osiris era un gran estratega y tenía muchos recursos para controlar un juego. Eso yo he admirado siempre de don Osiris. ¿Qué más te puedo decir? Vladimir Frías. Vladimir Frías, que en un momento fue otro de los grandes entrenadores que nosotros seguimos y que primero nos dio la oportunidad en el equipo superior femenino. Pienso que Vladimir es una persona que maneja muy bien lo que son la diagramación, diagrama muy bien, grafica muy bien sus jugadas, estudioso del juego. Yo pienso que es muy audaz dirigiendo y creo que son cosas. Celio Rocco, una influencia en mí en cuanto a lo que tiene que ver con el baloncesto internacional, ya viendo las cosas desde otra perspectiva, de otro punto de vista. O sea que yo he tenido muchas influencias en lo que fue mi formación y traté de copiar cada cosa de cada uno sin que afectara mi característica propia. Benny, yéndonos ya un poquito más atrás, en tu época de muchacho, cuando eras guatero, ¿sabes qué significó ese baloncesto superior que quizás tú no lo viviste en carne propia los años 70, los años 80? Que el baloncesto superior yo decía que competía y cuidado si estaba por encima del béisbol dominicano. ¿Y qué tú recuerdas ya un poquito más adelante, en los años 90, tú como aguatero? ¿Qué más lo que tú recuerdas de ese Palacio de los Deportes Vigilio Travieso, un juego Mauricio Báez? Son muchas anécdotas, son muchas anécdotas. Yo quiero circunscribirme a la anécdota del año 1986, cuando nosotros iniciamos la semifinal contra el conjunto del Club Arroyo Hondo y Winston Royal nos dice a mi compadre y a mí, Rudy Martínez, que a la sazón también era aguatero, nos dice, vamos a trabajar muchachos, vengan a pasarme pelota. Y nosotros le pasábamos 500 tiros diarios a Winston Royal. Y cuando llegó ese tercer juego, pues Winston empezó a descollar y el último día, el quinto juego, Winston encestó 8 tiros de 3 para nosotros clasificarnos a la final. Así que para mí eso son de las anécdotas que más quiero recordar de esa época, al igual que los enfrentamientos de Eugene Richardson contra Mike Brick en un momento y luego y anteriormente contra Jim El Gato Maldonado, cuando en el 86 también su enfrentamiento contra Hugo Cabrera, todas esas anécdotas. En el 88 recuerdo todavía un donqueo que Eugene le hizo a Hugo de lado. Eso fue algo histórico. O sea, hay muchas anécdotas, muchas cosas que recordar y una que no quiero dejar pasar. Ya yo era estadístico y es que una vez se armó un pleito en el Palacio de los Deportes entre los jugadores, Okay. un pleito en la cancha entre los jugadores. Eso es normal. No, entre los jugadores. Y por alguna razón
yo me agacho y cojo una lata que habían tirado al taloncillo y la voy a arrojar, pero la lata era una lata de cerveza que ya estaba vacía, no tenía fuerza ni nada, y yo la voy a coger. Yo tenía probablemente 18 años, 14 años, fue en el 88, 14 años. 14 años yo tenía. Y recojo la lata, la voy a arrojar y siento una mano aquí en el hombro, una mano que me llega, mira, desde aquí hasta allá atrás de la espalda, una mano así, que me hace así y me dice, mira muchacho, ¿qué tú vas a hacer? Vaya para allá, para la banca. Evaristo Pérez. Evaristo Pérez. Desde ese tiempo yo le guardo un cariño y un respeto a Evaristo, que él sabe que se lo he profesado siempre. Pero eso es una anécdota para mí muy, muy jocosa. Bueno, señores, y Evaristo fue uno de los que estuvo con nosotros también aquí en el programa. Estamos conversando con el programa Historias de los Grandes Deportistas. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Gracias por continuar con nosotros en este Historias de los Grandes Deportistas. Hoy conociendo la historia de un grande del baloncesto de la República Dominicana. Melvin, hablando así, quizás en broma, pero tú tienes más anillos que los Yankees. Por la gracia de Dios, Luis, por la gracia de Dios, he tenido la dicha, primero, de que Dios me ha bendecido para que yo pueda tener la habilidad de dirigir los equipos que he tenido al frente. He contado con un gran staff técnico. He tenido a mi lado a los mejores gerentes del país. He trabajado con grandes equipos de nuestro país y los jugadores pues se han comprometido conmigo de una manera espectacular, y yo se lo debo a ellos todo ese esfuerzo que ellos hicieron para que nosotros lográramos tantas coronas. ¿Le ha pedido a algún jugador en específico o un cierto equipo a un gerente? O sea, quiero a fulano en mi equipo en algún momento. No necesariamente, pero sí hemos tenido la oportunidad de seleccionar uno que otro jugador, casi siempre los jugadores refuerzos. Por ejemplo, Joel Ramírez en una etapa de mi vida fue uno de los jugadores preferidos para jugar como refuerzo. Lo propio Carlos Paniagua como Marlon Martínez en diferentes etapas. Mira, Luis hablaba y nosotros decíamos el hombre de los anillos. Imagino cada uno de esos títulos, cada uno de esos anillos tiene un significado especial, por una u otra razón. Pero de esos torneos que tú has ganado en el ámbito local, aquí en el distrito, Santiago, La Vega, ¿cuál tú recuerdas que ha tenido un significado más especial para ti? Como tú dijiste, cada uno tiene un significado diferente. Si tú me permites, yo no te puedo hablar de uno, te pudiera mencionar 4, y te empiezo con el torneo de Moca del año 2004. El torneo de Moca es un equipo en el que me dicen, mira, este equipo nunca ha ganado, ellos quieren ganar un torneo, pero no tenemos dinero, queremos tal o cual. Como tú decías, Luis, yo pido que me traigan a Ocari Lenderbol y a Carlos Paniagua, no se pudo por asunto económico, y tuvimos que jugar con otros 2 muchachos de La Vega y ganamos el torneo. Entonces fue una satisfacción muy grande para mí, porque con un equipo que no era el que proyectaban y no era el favorito, pues fuimos campeones de la ciudad de Moca en mi primera, bueno, no era mi primera, ya yo había dirigido antes en Moca, pero en mi primera incursión con ese equipo. Te debo decir que en el año 2004 también yo llego por primera vez a Santiago, y en una reunión de algunos compañeros, colegas míos, bueno, no quisieron lo que habían dicho era como que ya yo había ganado mucho, que perdiera en Santiago no importa. Entonces eso nos motivó, y le dije a Joel Ramírez, te tienes que preparar, tenemos que ganar este torneo como sea, no nos vamos a dejar humillar, no nos vamos a dejar desplazar, y gracias a Dios pudimos lograr eso en el año 2004 en Santiago. En el año 2001
el equipo del Parque Hostos de La Vega, la hija del gerente, el gerente es Miguelito Adames, su hija Carlina me dice a mí, Yasmel Carlina Adames me dice, profe, yo quiero pedirle un solo favor, queremos que le gane al equipo de la Villa. Porque la Villa siempre se burlan de nosotros y esto y aquello. Bueno, pues nosotros cumplimos eso y cuando estábamos en las finales, perdimos un juego del Dosa y ella vino a reprocharme. Yo le dije, no, espérate, usted me habló a mí de la Villa, no del Dosa. Y entonces logramos ahí, bueno, ganamos ese torneo y se lo dedicamos a ella. Yasmel Carlina en ese tiempo tenía como 8 o 9 años, saludo para ella. Y lo más grande para mí lo más grande fue el campeonato de Mauricio Báez del año 1999, porque ese año nosotros, la comunidad estaba en diferentes localidades porque habían desalojado en el barrio a muchísimos que vivíamos ahí para construir, para dar paso a las edificaciones que hoy en día exhibe el entorno del Club Mauricio Báez, que son esos edificios. Sí. Se hicieron 172 apartamentos para los municipios de ahí y para eso tuvieron que desalojarnos. Entonces teníamos mucho tiempo que no nos veíamos alguno y cuando vino esa celebración, pues mucha gente regresó al barrio y eso para mí fue de mucho orgullo. Mira, las personas que nos están viendo a veces piensan que dirigir es fácil. Una de las cosas más difíciles, yo diría que dirigir es más difícil que jugar. Claro. Porque usted tiene que enfrentarse a muchísimo ego. Yo tomaba como referencia el caso de Albert Pujols, pasando nosotros al béisbol cuando dirigió el año pasado aquí al equipo de los Leones del Escogido. Yo decía que era mejor a veces ser mejor conciliador que mejor estratega. ¿Cómo se maneja para manejar tanto ego diferente entre tantos jugadores? ¿Y qué tú te entiendes? ¿Que eres un mejor conciliador entre los jugadores, mantener la armonía, o eres mejor estratega? Bueno, es que las dos cosas tienen que ir de la mano. Y si tú eres una y te falta la otra, pues entonces te vas a cojear, te va a hacer falta algo para dominar el juego. Yo no creo que sea el mejor en ninguna de las dos, pero creo que tengo algún poquito de conocimiento de ambas y trato de ponerlo en práctica. Una de las cosas que yo pretendo siempre es ir de frente, hablar con los jugadores de frente, expresarles lo que siento, lo que pienso, lo que queremos de ellos, demostrarle a ellos que las cosas no es porque yo la diga, sino porque así son en el juego. Hacerlos a ellos, más que educarlos, comprometerlos a que ellos mismos vean y comprueben de lo que nosotros estamos hablando. Y la segunda es la estrategia. Bueno, muchas veces los jugadores no creen en eso, entienden que el entrenador por fastidiar, pero en verdad las estrategias son las que muchas veces dominan la mayor parte del juego. Dirigiste el IOBA, ahora el LNB, que viene lo mismo, TBS Distrito, Romana, La Vega, Santiago. ¿En algún momento has tenido o has sido requerido para dirigir todos los equipos al mismo tiempo? Sí. Cuéntame eso. Sí, yo tuve la oportunidad de dirigir a los Buitres de San Cristóbal y a los Tigres del Parque Hostos al mismo tiempo. Y era bien difícil. Y por suerte tengo a mi lado siempre a Rudy Martínez Chaguito, mi compadre, que también es entrenador, y entonces él me asistía. Y en algún momento estábamos los dos en un mismo juego cuando no chocaba, y en otro momento él tenía que irse a un juego y yo iba al otro partido. Háblanos ahora, Melvin, ese periodo 2016 al 2022 al frente de la selección nacional, ¿qué representó para ti ese gran reto? Un gran logro, un gran orgullo. O sea, cada vez que tú sales a playas extranjeras, cada vez que tú sales a un país de eso y cantan el himno nacional y tú te sientes como que wow. Y tú siendo el representante de este país en esas latitudes, ver personas de nuestro país que están radicados por allá. Hemos encontrado por lo menos un dominicano, por lo menos uno,
a todas partes que hemos ido. Y eso me ha llenado a mí de mucho orgullo, mucha satisfacción, el esfuerzo que hacen muchas personas por viajar con la selección, la entrega de los muchachos, cantar el himno nacional en el Palacio de los Deportes un 27 de febrero para nosotros clasificarnos al Mundial. Eso fue en el año 2019, aquí en el Palacio de los Deportes. Nosotros contra Argentina, pues pudimos todos, contra Venezuela, pudimos nosotros entonar nuestras notas del himno nacional y sentirnos orgullosos nueva vez de nuestra patria. O sea que el paso por la selección fue algo muy, pero muy significativo para mí. Ese momento que tú narras aquí en el Palacio de los Deportes, ¿entiendes tú que ha sido el momento más significativo tuyo al frente de la selección nacional? En el 2016 nosotros ganamos la medalla de bronce en Panamá, en lo que fue el último centrobásquet que se realizó. Ya después de eso no se han realizado más torneos centrobásquet y ahí nos alzamos con la medalla de bronce, yo al frente. Esa clasificación del baloncesto dominicano al Mundial 2019 para mí tiene un sabor increíble. Era la culminación de un trabajo hecho de 2 años y haberlo logrado frente a muchísimas adversidades que tuvimos, yo creo que ha sido por lo menos lo más emotivo. Mira, Melvin, tú viviste las dos épocas, yo diría, del baloncesto, aunque en una como muy niño, como aguatero, ahí con el club Mauricio Báez, porque hiciste referencia de uno de esos jugadores que brillaron en esa época, Eugene Richardson, Jim El Gato Maldonado, Willy Laboayón. Pero ¿qué tú recuerdas? O sea, ¿qué tú puedes diferenciar de ese baloncesto que tú lo viste como muchacho con esos grandes protagonistas al baloncesto que se está jugando actualmente a nivel superior en el distrito? Y nos gustaría que en esos momentos tú como niño, todavía como aguatero ahí, ¿qué jugador de esos grandes refuerzos que dominaron en esa época, tú recuerdas así que tú como niño decías, wow, pero este jugador? Mira, son muchos, son muchos. La primera vez que yo vi a Mario Butler fue como ver a un monstruo, un tipo totalmente grande, alto, fuerte, era un monstruo. Y entonces yo estaba mucho más pequeño, eso fue por el año 80-81. Yo vi a Mario Butler con San Lázaro y me pareció grandísimo. Yo ver a Willy Laboa Jones en el año 83 con el equipo de San Lázaro era algo, wow, ese flaco sí era difícil, o sea, y largo, no lo veía muy largo, y se escabullía y eso, y entonces en el año 84 ven a Jim El Gato Maldonado, este rubio, ojos azules, que uno decía, pero eso no puede ser jugador de basquetbol, porque uno no acostumbraba a ver ese tipo de jugadores, esa fisionomía, y tipo... Sí. Entonces en el año 85 Mike Bree fue un espectáculo verlo jugar, todas las cosas que hacía. Eugene el Tigre Richardson desde que llegó aquí. Pero como te decía antes, Eugene yo lo veía como mi tío. Como mi tío. O sea, Eugene era más allá de la familia. Pasaba por mi casa para ir a correr para el cementerio. O dejaba el carro en mi casa para ir a la práctica. O entraba a mi casa a tomar agua, o lo que sea. O sea, a Eugene yo lo veía ya como más de la familia. Willie Glass, Leroy Jackson, son muchos jugadores. Hugo Cabrera. Que vino también. Marcel Nicolás vino en el 92 siendo Modesto Guillén, entrenador de los Minas. Chicho Civilio. Marcelo Stars, o sea, son muchos los jugadores. Mario Belson, que era uno de mis preferidos. Winton Royal, ya te lo mencioné. Decirte de Bollón Domínguez, cuando ya llega Maíta Mercedes, que es otro cambio, otro estilo de juego. Te hablé del Montante Castillo y te repito el Montante Castillo porque Montante, aparte de jugador, fue una persona muy cercana a mi familia. Y era una de las personas que más me guiaba a mí y que más me enseñó de las cosas de
de lo que era la vida, de lo que es la vida. Montante me enseñó muchas cosas a mí, y yo siendo un niño, él me decía cómo caminar, por dónde caminar, qué hacer. Tú sabes que cuando tú partes una naranja, nunca la partes en pedazos iguales, ¿verdad que no? Claro que no. Y él me dijo un día, ¿por qué tú te comes la más grande primero? La más pequeña primero. Me dijo, ¿por qué tú te comes la más pequeña primero? Y yo le dije, no, a dejar la grande. Me dice, pero si te piden un chin, tú vas a dar la grande y te vas a quedar con la chiquita. Montante me enseñó muchas cosas a mí. Entonces, esas son de las cosas que yo recuerdo de esa época. Por eso, la diferencia, escúchame Luis, que le hice una pregunta doble. ¿Y la diferencia de ese baloncesto con el que se juega actualmente? Mira, aquel baloncesto, que la mayoría de gente dice más romántico, para mi gusto, aquel baloncesto era un baloncesto menos atlético que el que se juega ahora. Ahora los muchachos tienen mucho mayor velocidad, hacen tiro más rápido, el juego es más rápido que en aquel entonces. Antes ellos eran más técnicos que los de ahora son más individuales. No hay mucho espacio para nosotros comparar, pero sí te puedo decir que aquellos fueron muy buenos y estos de ahora también lo son. Me gustaría escuchar la opinión sobre la actual selección que tenemos de baloncesto y sobre su participación ahora en Santiago en el torneo que recientemente ha comenzado. Bueno, la selección vive uno de sus mejores momentos. Desde hace un tiempo para acá tenemos una gran camada de jugadores que tenemos para elegir. Pienso que ahora es mucho más difícil para el seleccionador escoger cuáles serán los 12 que nos representarán en cada ventana, en cada competencia. Hay muchos jugadores disponibles. Nosotros anhelamos que nuestro país siga manteniéndose en el nivel que ha estado en los últimos años. Pretendemos seguir escalando en el ranking mundial y que podamos llegar en un momento determinado, más temprano que tarde, a unas Olimpiadas. Pienso que el material está ahí, lo que tenemos que poner todas las cosas juntas. Con relación al baloncesto de Santiago, bueno, iniciamos ahí con el equipo del SAMEJ y retomamos esa plaza que teníamos un tiempo que no estábamos por allá, y esperamos en Dios pues que los jugadores tengan salud y que podamos tener una buena temporada. ¿Quiénes te acompañan en la dirigencia? Mira, ahí está Joel Ramírez, está un exjugador de SAMEJ y Somoza Rodríguez, y un muchacho jovencito ahí que también se formó conmigo, Melvin Sánchez, que son los que están en el staff técnico, y tenemos un gran núcleo de jugadores. Melvin, todo no es color de rosa, ya estamos en los segundos finales, vamos a pedir al director que nos dé 30 segundos. ¿Algún juego que te sacó lágrimas, que no te dejó dormir algún momento? Sí, mucho. Hay un juego contra la selección de Bahamas, que perdimos aquí, un juego que no debimos haber perdido, y eso me desmoralizó en un momento. Hemos tenido derrotas en otros eventos que también han significado mucho. Hemos perdido un partido en Barranquilla, Colombia, contra la selección de Puerto Rico que no debimos haber perdido. Lo mismo nos pasó en Panamá contra los mismos puertorriqueños, nosotros dominando un partido. Hubo un juego en Venezuela, en el clasificatorio en el 2018, faltando menos de un minuto, nosotros con 4 puntos arriba y perdimos en tiempo extra. O sea que fueron muchos momentos. Bueno, señores, así llegamos a la parte final. Agradecemos inmensamente a Melvin López que haya sacado de su valioso tiempo para venir aquí a contar su historia. Muchísimas cositas se quedaron en el tintero, pero hemos aprendido mucho de la historia que yo sé que ustedes también dicen, con relación a Melvin López. Así que agradecemos